Así que bendiciones a todos. Les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren bendecidos, que la bendición de Jehová esté sobre sus vidas. Y bienvenidos a este tiempo con Dios, que el Espíritu Santo sea derramado en cada corazón, en nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu sea llenado del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a hablar este tema que se llama el derramamiento del Espíritu Santo trae convicción. Y una de las preguntas que yo le estaba haciendo a Dios es cómo las personas son convencidas o cómo son atraídas a Dios. Recuérdense que la Biblia dice que después del pecado, dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para atraer a ese hombre que ha caído en pecado, en maldad, en esclavitud? ¿Cómo hace Dios para atraerlo nuevamente a su corazón? Y esta es la palabra que encontré en la Biblia, se llama convicción. Cuando hablamos de que una persona, cuando usted le pregunta si yo me he convertido a Dios, significa que la persona entendió, hay algo que sucede en su mente, en su espíritu y en su alma, como una transición del viejo hombre a un nuevo hombre. Entonces, ¿cómo se convierten las personas de su maldad y regresan al corazón de Dios y regresan al corazón de Jesús? Entonces, las palabras clave de esta enseñanza van a ser convencer, convertido y convencido. Cómo Dios derrama su Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo, recuérdense que esto no es una obra del hombre. A nosotros nos toca predicar la palabra, pero al final el que va a convencer al pecador, a la persona que se ha alejado de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando yo hablo del derramamiento del Espíritu Santo, estoy hablando de que van a haber conversiones en masas. O sea que cuando hay un avivamiento, ustedes ven en los grandes avivamientos, miles de personas, millones de personas se convierten a Dios. Entonces, cuando estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo que trae convicción, estamos hablando de multitudes, de billones de almas que se van a ganar para la gloria de Dios. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios trae esa convicción a los corazones. Vamos a leer este pasaje que dice el Espíritu Santo dice: convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16 dice la obra del Espíritu Santo. Dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones, pero yo os digo la verdad. Miren lo que Jesús dice: esta es la verdad. Os conviene, o sea que para nosotros nos conviene, es conveniente, dice, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, está hablando acerca del Espíritu Santo, dice, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a escuchar? Todo lo que el Padre y el Hijo están hablando, Él nos va a traer esas palabras a nuestros corazones. Dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo va a tomar todo lo que hay en Cristo Jesús y nos lo va a enseñar. Pero todo lo que tiene Cristo es del Padre. Así que el Espíritu Santo al final está tomando todo lo del Padre, todo lo del Hijo, y nos los empieza a enseñar. Por eso que dice que Él viene
a glorificar a Jesús. ¿Cómo hace Dios para que las personas se conviertan? Y Dios va a utilizar un medio que se llama crisis. Entonces, cuando en la vida natural del hombre siempre hay crisis durante su vida, puede ser en la niñez, en su juventud, cuando es un hombre o cuando es un anciano, cuando la persona no se ha arrepentido de sus pecados, Dios utiliza algo que se llama crisis. Y más adelante, antes del regreso de Cristo, vamos a ver que sobre la tierra va a haber algo que se va a llamar la gran tribulación, que aparece en Apocalipsis, que van a ser 7 años de una crisis global. Y esta palabra crisis también viene de la palabra juicio, y juicio significa separar. Significa que Dios va a llevar al hombre a una instancia donde donde Dios va a separar. Y el hombre tiene que decidir si toma lo bueno o continúa en lo malo. Pero al final Dios va a hacer un juicio. Eso es lo que significa juicio. Juicio significa como separar algo, lo bueno de lo malo. Entonces el hombre en esa crisis global, él va a tener que tomar una decisión de o cree en Dios con todo su corazón o cree en lo que es malo. Al final terminará siendo una persona que adora a Satanás, porque dice que en la gran tribulación los que no amaron a Dios, dice que van a ser sellados con la marca de la bestia, y dice que a estos se le llama adoradores de Satanás. Significa que le encanta hacer lo que es malo. Mateo 24 nos habla todo sobre unas crisis que van a venir antes del regreso de Jesús. Va a haber rumores de guerra, van a haber rumores de batalla entre naciones, van a haber diferentes tipos de crisis, pero todas estas crisis están siendo provocadas con el fin de que la persona tome una decisión de si seguir a Cristo o continuar en la maldad. Entonces, número 1 dice, y cuando Él venga. Entonces, por eso que Jesús dijo que era mejor que Él se fuera, porque iba a venir el Paracletos, el Consolador, uno igual a Él, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hace Dios para que las personas se conviertan? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, número 1, como hijos de Dios, es orar para que el Espíritu Santo sea derramado no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre una región o sobre una nación, porque esta es la forma más rápida de Dios para convencer a los pecadores, que el Espíritu Santo se derrame. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre multitudes, y el mismo Espíritu Santo de Dios empieza a traer convicción de pecado, de justicia, de juicio, y que hacen las multitudes se empiezan a acercar a ese lugar, como sucedió en el aposento alto. Dice que las personas, las multitudes, se acercaron al lugar donde el Espíritu Santo se derramó. Dice que Pedro empezó a predicar el evangelio puro acerca de quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, que murió, resucitó y fue exaltado al trono de Dios a su diestra para siempre. Y que este Jesús, dice que Dios lo había hecho Cristo y Señor. Entonces, cuando los judíos y las personas de diferentes naciones escucharon esto, dice que su corazón dice que empezaron a quebrantarse, se compungió de corazón, y dice, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, dice, que cada uno se arrepienta de sus pecados y que sean bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, número 1, para que esa multitudes se conviertan al Señor de su maldad, ¿qué necesitamos? Número 1, orar hasta que el Espíritu Santo sea derramado. Número 2, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo cuando es derramado sobre un lugar o una región? Dice, el mismo Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. ¿Se acuerdan las historias del avivamiento de las Islas Hébridas? Dice que estas personas que estaban en la iglesia orando todos los días, dice que ellos hacían vigilias de oración, y dice que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ese lugar, la presencia de Dios vino,
dice que había como una luz, incluso cuando era de noche, sobre los lugares donde oraban, sobre esas casas de oración. Entonces dice que a lo lejos, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, hasta 5 kilómetros, dice que habían tabernas y bares. Dice que las personas, mientras estaban tomando, bebiendo, mientras estaban en esa fiesta, haciendo maldades, dice que la presencia del Espíritu Santo era tan fuerte que dice que ellos empezaron a caer postrados en esos lugares. Dice que se empezaron a arrepentir ahí mismo en esos lugares. Nadie les había predicado, pero como la presencia del Espíritu Santo se había derramado, el Espíritu Santo cubrió todo eso. Y dice que la presencia de Dios se hizo real para ellos, porque ellos dijeron, algo está pasando en este lugar, no sé qué es. Entonces dice que ellos salieron de esos lugares y empezaron a caminar durante la noche. Dice que llegaron a la medianoche a estas iglesias donde estaban haciendo las vigilias. Y dice que se agolparon multitudes de personas, de jóvenes, que estaban en su maldad, y se acercaron donde estaban estos templos, estas casas, y empezaron a entregar su corazón a Dios. Y así sucede en todos los avivamientos. Esto no solamente tiene que ver con personas que están afuera en el mundo, sino también a los hijos de Dios, porque a veces la propia iglesia se puede apartar de los caminos de Dios. ¿Y Dios qué hace? Derrama otra vez su Espíritu Santo. Hay un nuevo mover de Dios. ¿Para qué? Para traerlos otra vez al corazón de Dios. Entonces, número 3, el Espíritu Santo viene para traer la justicia. Esta justicia tiene que ver con salvación. Y la justicia es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para nosotros recibir la justicia de Cristo. Y esta justicia nos pone en una posición agradable delante de Dios. Así que cuando hablamos de recibir la justicia que viene de Cristo, es Dios sacándonos de este mundo de pecado, de esta maldad, y nos entra en el reino de su Hijo amado, de tal manera que nos vuelve agradable delante de Dios. Significa que podemos entrar con acciones de gracia, con acceso total abierto a la presencia de Dios. O sea, la justicia de Dios, a través de la cruz, a través de su sangre, a través de su sacrificio, nosotros somos revestidos de Cristo, y esa justicia de Cristo viene hacia nosotros, que nos da acceso al corazón del Padre. Entonces las personas pueden acceder a la salvación, pueden acceder a la presencia de Dios y pueden acceder a las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos, para que los hijos puedan heredar estas bendiciones. Y en número 4, el Espíritu Santo va a traer juicio. Entonces vamos a ver estos 4 puntos que significan cuando el Espíritu Santo se derrama en una región, en un lugar, en una nación, en un reino. Dice que el Espíritu Santo viene a convencer. Entonces convencer, dice convencerá, aquí dice condenar, refutar, generalmente con una sugerencia de vergüenza hacia la persona condenada. Recuérdense que por causa del pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces cuando el Espíritu Santo es derramado, esa persona que estaba alejada de Dios en el pecado, la conciencia se le vuelve a activar. La conciencia es la voz de Dios para indicarnos que cuando una cosa está buena y cuando hacemos algo que es malo. Cuando una persona está en pecado, como no tiene esa conciencia, así como cuando una persona recibe una herida y la llaga se pone dura. Entonces cuando una persona está continuamente en pecado, esa conciencia se endurece. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es vuelve a suavizar, a darle dulzura a esa conciencia, para que seamos otra vez receptivos a la presencia de Dios. Entonces por eso que cuando una persona hace algo malo, esa es la voz de Dios diciéndonos, es como el espíritu de temor a Jehová. Dice que el espíritu, dice la sabiduría es apartarnos del mal. Entonces cuando el Espíritu Santo es derramado, lo primero que le enseña al pecador es apartarse del mal. Entonces el pecador se hace consciente de que vive en una vida de pecado y se ve expuesto como una persona que va a ser condenada en un juicio, y el juez está delante de él y el juez le está diciendo, mira, esto que hiciste estaba malo, vas a ser enjuiciado, cadena perpetua. Entonces muchas veces los que han cometido
ese tipo de errores, de faltas, y han sido llevados a los tribunales. Mientras están en el tribunal, a veces se les redarguye su corazón, su espíritu, y entienden que lo que han hecho está mal. Simplemente que Dios nos da esta advertencia antes que venga el juicio final, antes que venga el último tribunal, antes que las personas sean juzgadas delante de Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo viene a convencer, a refutar, a decir a las personas, devolverles esa conciencia, que tengan otra vez temor de Jehová, para que se aparten. Dice convencer aquí también significa corregir con palabras, reprender severamente, amonestar, pedir a cuentas, mostrarle a alguien su falta, exigir una explicación con hechos, señalar una falta o castigar. Entonces es como Dios diciéndonos, el Espíritu Santo se derrama, convence al pecador de su pecado. O sea, el mismo Espíritu Santo empieza a convencer a ese pecador de su pecado. Número 2, el Espíritu Santo cuando se derrama en una región, hay avivamiento. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene la justicia de Dios. ¿Qué significa? Dice, es una rectitud, es una condición aceptable delante de Dios. Es ser alcanzado o ser llevado a un estado aprobado por Dios. Es integridad, virtud, pureza de vida, corrección de pensamiento. Significa que la gente empieza a pensar correctamente, a ser guiadamente. Esto no solamente es como con las personas, como les digo, los pecadores. Incluso nosotros mismos necesitamos, como hijos de Dios, ser transformados continuamente, como dice Pablo, metanoia, cambio de mentalidad. Entonces a veces Dios quiere también corregirnos a nosotros. El Espíritu Santo siempre nos está diciendo qué debemos corregir. A lo mejor usted tuvo una dificultad, peleó con una persona, y ¿qué dice el Espíritu Santo? Pídele perdón a esa persona. ¿Dijiste algo que le ofendió? Pídele perdón. Entonces el mismo Espíritu Santo empieza a convencer nuestros corazones de ese cambio, de esa transformación, con el propósito de que seamos transformados a la imagen de Jesucristo y que estemos preparados para su venida. Número 3, el Espíritu Santo cuando se derrama en una región, en un lugar, en una nación, el mismo Espíritu Santo va a traer esa convicción y le va a enseñar a las personas lo que se llama aquí la palabra juicio. Pero esta palabra juicio, en este texto, en el griego, es la palabra crisis. Es literalmente la palabra crisis. Entonces, ¿cómo Dios hace para atraer otra vez al pecador, incluso a los hijos de Dios que se han apartado? ¿Cómo hace Dios para atraerlos otra vez a su corazón y que ellos tomen una decisión voluntariamente? Dios va a traer una crisis. Y esta crisis puede venir de muchas maneras. A veces puede ser una crisis económica, puede ser una crisis familiar, puede ser una crisis de salud. Viene una persona y de repente se enferma gravemente, que puede morir. Estas crisis pueden venir a través de economías globales. Por ejemplo, en la Biblia a veces aparecen guerras, aparecen tribulaciones, hambrunas, pestes, dificultades que vienen a las naciones o a ciertas regiones. Entonces, cuando dice que Dios va a convencer a las personas de pecado, de justicia, Dios va a traer un elemento que se llama juicio. Pero esto no es el juicio final, sino que esto es un juicio que se llama crisis. Puede ser una crisis a nivel de una nación, una crisis a medida que nos acercamos al regreso de Jesús en esos 7 años de la gran tribulación. Esa crisis va a ser global. Todo va a ser removido. Va a haber dificultades en las naciones. Cuando empiezan los juicios de Dios, se abren los sellos, empiezan a sonar vienen los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Son juicios que van subiendo de nivel en nivel, son cada vez más fuertes.
Y Dios lo hace así porque dice la Biblia, dice que en medio de los juicios, dice Dios, acuérdate de tu misericordia. Significa que nunca hay un juicio de Dios así severo de la noche para la mañana, no. Dios todo lo hace gradual, porque como Dios nos ama, su misericordia, dice que Dios es tardo para la ira. Entonces Dios va de poco a poco, poco a poco. Entonces Dios trae diferentes crisis a la vida, ya sea para las personas que no conocen a Dios, incluso para los que están dentro de los caminos de Dios. A lo mejor Dios necesita corregir algo en nuestras vidas, y ¿qué Dios hace? Envía una crisis. Entonces la palabra aquí juicio dice que el Espíritu Santo va a traer juicio, o va a preparar, o va a hacer que suceda crisis. A veces la crisis viene normalmente porque nosotros mismos hemos abandonado a Dios. A veces no hemos sido fiel como Dios quiere que seamos. Entonces Dios dice, ustedes no quieren ser fieles, entonces bueno, yo los voy a dejar que ustedes anden por su cuenta, pero ténganlo por seguro que va a haber un juicio o una crisis. Recuérdense que no estoy hablando del juicio final, sino que estoy hablando durante la vida del hombre. Esta palabra juicio significa separación. Entonces cuando Dios envía una crisis es para que la persona sea separada y tome una decisión como un ultimátum. O ustedes siguen los caminos de Dios o ustedes siguen los caminos del mal. Pero no puedan estar en los dos caminos. Tienen que tomar un camino o el otro camino. El camino del bien o el camino del mal. Aquí juicio también significa una ruptura. Dividir, separar, hender, romper violentamente. O sea que cuando viene una crisis va a suceder algo violentamente. Un juicio aquí también es un tribunal. Por implicación dice justicia, especialmente la ley divina. Es una acusación, es una condena, es una sentencia, es juicio. En toda la Biblia, cuando el pueblo de Dios, que muchas veces sucedía, sucedía un avivamiento, y después de muchos años, a veces después de una generación, al final de una generación, 40, 50, 60 años después, el pueblo se ponía a veces medio flojo, y algunos dejaban de adorar a Dios, de seguir a Dios, y algunos empezaban a hacer cosas malas, y Dios enviaba a los profetas y le decía qué era lo que estaban haciendo malo, y Dios le decía, si ustedes no se apartan de este pecado, de esta maldad, de estas abominaciones, de estas iniquidades, de estas transgresiones, les aseguro que va a venir un juicio, va a venir una crisis, y esta crisis los va a llevar a clamar otra vez a Dios. Y así sucedía muchas veces. Venían, después de muchos años, Dios enviaba pueblos extranjeros, guerreros sobre todo, que destruían la ciudad, destruían las siembras, le robaban todas las cosas, perdían todo, había derramamiento de sangre, venían falsa idolatría. Entonces Dios dice, la única forma de corregir el corazón del hombre para que tome una decisión final, un ultimátum en su propio corazón para saber si va a seguir a Dios o no. Entonces Dios permite los juicios o las crisis, momentos de crisis en la vida, para que nosotros tomemos una decisión. A veces pueden venir estas dificultades, como le digo, crisis a nivel de salud, pueden venir enfermedad. Hay personas que nunca han venido a la iglesia, nunca han querido seguir a Dios, y de repente se enfermaron con una enfermedad grave, están en el hospital, están a punto de morirse, y eran personas que odiaban a Dios. Pero cuando las personas están en ese último momento de la vida, donde no saben qué va a suceder después, muchas personas a veces se arrepienten de sus pecados. Y yo he escuchado muchas historias sobre personas que tenían mucha arrogancia hacia Dios, que no creían en Dios, o no creían que había algún Dios, o tenían una pelea interna contra Dios directamente, por cosas que le habían sucedido en su vida, en su niñez. No creían en Dios. Pero cuando vienen estos momentos de crisis, estas personas a veces
mientras están en esas camas, a veces algunos de ellos se arrepienten de sus pecados. Pero Dios permite todo eso para que la persona tome una decisión. ¿Por qué? Porque el fin de Dios es salvar nuestra alma. Dios no quiere que nos perdamos. Entonces Dios permite estos juicios, estas crisis, ¿para qué? Para salvar nuestra alma. Entonces, ¿cómo hace Dios para que las personas se conviertan? Entonces Dios lo hace por medio de una crisis. Entonces ya les dije, en la gran tribulación, en Apocalipsis va a haber una crisis global. Un juicio donde Dios va a separar a las naciones benditas, las naciones ovejitas, y a la izquierda va a poner a las naciones cabritos, que son las naciones que no ayudaron a su prójimo. Entonces, en Mateo 24 vamos a ver estas crisis que vienen antes del regreso de Jesús, antes que venga la gran tribulación. Dice Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea que en los últimos tiempos, estas son las crisis que Jesús está describiendo. Van a venir personas que se van a creer Cristo o Mesías, que van a engañar a las naciones. O sea que va a haber mucho engaño. Dice, van a oírse rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Sí, todas estas son las crisis que van a venir antes del regreso de Jesús. Entonces, pero antes, para que Dios salve a las naciones, a los reinos, a los pueblos, ¿qué Dios va a hacer? Dios va a traer un derramamiento del Espíritu Santo a nivel global. Porque van a haber crisis en diferentes naciones, y Dios está preparando a su pueblo, a sus hijos, a sus santos escogidos, para tomar la última gran cosecha antes del regreso de Jesús. Y no estoy hablando de miles de personas, millones de personas, estoy hablando de billones de personas van a ser salvas antes del regreso de Jesús. Y por eso estamos hablando de un derramamiento del Espíritu Santo, no solamente a nivel de una comunidad, una región, una nación, un país, sino sobre toda la tierra, a nivel global. Porque el fin de Dios, ¿cuál es? Dice que Dios va a llenar toda la tierra con su gloria. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo a nosotros, como sus hijos, como su iglesia? Número 1, orar por el derramamiento del Espíritu Santo continuamente. El Espíritu Santo se derrama, ¿y qué hacemos al día siguiente? Después, otra vez volvemos y orar continuamente hasta que Jesús venga por su iglesia. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, el mismo Espíritu Santo va a traer convicción de pecado, va a traer convicción de justicia y va a traer convicción de juicio o crisis. Entonces Dios va a utilizar todas estas crisis para atraer a las personas al corazón de Dios. Y por ejemplo, si habían personas que estaban, por ejemplo, como les dije, una persona que odiaba a Dios con todo su corazón, pero de repente llegó una crisis a su vida, está en el hospital, está a punto de morirse, y de repente entra un hijo de Dios y dice, levántate y sé sano en el nombre de Jesús. La persona se levanta y dice, Dios existe, Dios me ama.
¿Qué hace esa persona? Ahora entiende que vivió una vida de pecado, pero que entiende también que la justicia de Cristo lo cubre de toda esa maldad y lo atrae otra vez al corazón de Dios. Pero también dice como juicio, porque ahora entiende de que Jesús viene pronto por su iglesia, Maranata, y de que antes de que Jesús venga, Él tiene que estar, ¿qué? Ahora preparado. Por eso es que cada vez que, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que cada vez que yo escucho o anuncio Maranata, el Señor viene, ese es como que se me... es como un grito de estar preparado continuamente. Si hay que corregir algo, el mismo Espíritu Santo me ayuda a corregir algo que hay en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. ¿Y cómo hace Dios para atraer y convencer a estas personas cuando el Espíritu Santo se derrama? Una forma de Dios atraer a las personas que han entrado en crisis. ¿Qué hace Dios ahora? Si las personas entraron en crisis, entonces Dios va a traer una solución o resolver el problema de esa crisis. ¿Cómo lo hace Dios? A través de las sanidades, a través de los milagros, señales, prodigios y maravillas. Entonces, por ejemplo, una madre que sabe que sus hijos están enfermos y no encuentra solución en los doctores, y de repente lleva a esos niños a la iglesia como la última respuesta de su vida. Y ella dice, Dios, si tú eres real, sana a mis hijos. La persona lleva a sus hijos o sus hijas a la iglesia, se ora por los niños se sanan. ¿Qué va a creer esa mujer? Que Dios es real. Pero esas sanidades, prodigios y maravillas vienen cuando el Espíritu Santo se derrama. Cuando el Espíritu Santo está ahí, Él nos está ayudando a hacer todo esto, a resolver todos estos problemas, literalmente. Entonces, así como con Lázaro, hubo una crisis familiar, Lázaro se enfermó, Lázaro se murió, estuvo 4 días muerto, Jesús llega al 4º día, lo resucita. Cuando Marta y María ven a Lázaro resucitar, créanme que siendo ellas, no solamente ellas, sino Lázaro, personas que amaban a Jesús, cuando ven estos milagros, prodigios de resurrección, esa fe que ya tenían por Jesús, ¿qué hace esa fe? Se aumenta ahora mucho más. Entonces, para aquel que es cristiano y ve señales, prodigios, maravillas y milagros en su vida, o en sus familiares, o en otras personas, ver eso que sucede en tu corazón aumenta la fe, te hace creer más en Dios, te hace buscar más a Dios. Pero para el que estaba afuera en el mundo, esos milagros, señales y prodigios son la manera que Dios utiliza para atraerlos, para darles una señal visible. Estas son señales visibles para que ellos puedan creer con sus ojos, porque a veces algunos de ellos dicen, si yo no veo esto, yo no lo creo. Y muchas veces el pensamiento de ellos es, si yo no lo veo, yo no lo creo. Entonces la única forma para que ellos crean en el Dios invisible, Jehová, en el Dios que es espíritu, vida y verdad, para que ellos crean que Dios existe de manera física aquí en la tierra, para que ellos puedan ver y creer, es a través de sanidades, milagros, señales, prodigios, maravillas. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta con todas estas, con la mano poderosa de Jehová. Estas personas que no conocen a Dios ven todo esto y ¿qué hacen? Empiezan a decir, hey, Dios es real, Dios es verdadero. Y ahora yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Tengo que abandonar el pecado y seguir a Jesús. Aceptar a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Saber que Jesús va a volver por su iglesia. Yo debo estar preparado para su regreso. Y sabemos que al final de la gran tribulación dice que Jesús desciende en su caballo blanco con una espada aguda para destruir la maldad a todos aquellos que se oponían a Cristo. Y viene el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que los que no creyeron en las obras de Cristo Jesús, en esa salvación que es por gracia, van a caer bajo juicio. Ese juicio
los va a llevar al juicio final, que es cuando Dios va a condenar al pecador y a los falsos dioses, a Satanás, al falso profeta y al anticristo, que dice que van a estar echados vivos al lago de fuego, que va a ser un tormento que va a ser eterno. Entonces de ahí no se puede salir. No hay una forma, no hay una escapatoria. Va a ser tormentos día y noche por la eternidad. Entonces, antes que vengan todos estos juicios, Dios va a derramar su Espíritu Santo para que haya una salvación a nivel global de almas que van a aceptar a Jesús como su Dios y como su Señor y como su Salvador. Otra forma en la que Dios manifiesta sus juicios es a través de la gloria de Dios. En la Biblia vemos 4 manifestaciones de la gloria de Dios. Una de ellas es la gloria Kabod, que habla sobre el peso de la gloria de Dios, su honor, su abundancia, sus riquezas, su esplendor, su dignidad, su reputación, su reverencia. Por ejemplo, cuando Moisés pidió a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, que pidió ver a Dios mismo. Eso es pedir su gloria. Es conocer a Dios, quién es su persona, su carácter, la hermosura de su santidad. La número 2 es la Shekinah gloria. Esta Shekinah gloria es una palabra hebrea. No aparece textualmente en la Biblia, pero su aplicación siempre se refiere a la luz de Dios o al resplandor de la gloria de Dios. Así como cuando Dios descendió al monte de Sinaí, dice que hubo un resplandor. En Ezequiel capítulo 1 vemos como un fuego refulgente, algo que resplandece, una luz dorada, una gloria que es visible. Entonces, la gloria puede ser algo interno, pero también puede ser algo visible que Dios manifiesta hacia afuera. La número 3 es la Chayil gloria, que es la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. En Romanos lo vamos a ver como dice: la tierra gime por la manifestación de la gloria de Dios. Y la número 4 es la gloria doxa, que está hablando también acerca del resplandor de su gloria, de su riqueza, de la hermosura de su santidad, de quién es Dios. Pero esta palabra doxa también tiene una connotación con la palabra juicio. Así que cada vez que Dios va a manifestar su gloria, Dios manifiesta también sus juicios en contra de la maldad. Así como en el Éxodo vemos que dice que Dios manifestó, dice, Dios iba a glorificar sobre Faraón. Significa que Dios iba a manifestar su gloria a favor del pueblo de Israel, pero esa misma gloria iba a ser un juicio en contra de Faraón y en contra de los falsos dioses y en contra del ejército de Faraón. Entonces Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria doxa, y sus discípulos creyeron en él. Entonces cada vez que Dios va a manifestar su gloria, lo hace en la dimensión de las señales. Entonces, ¿cuál era la señal? Que cuando el agua fue puesta en las tinajas, dice que el agua se transformó en vino. Entonces, esa transformación fue por causa de la gloria de Dios. Recuerden que en esos tiempos las bodas no duraban un día, sino que a veces duraba hasta 7 días. Entonces, en medio de la fiesta, en medio de esos días, se acabó el vino. Dice que Jesús manifestó su gloria y dice que sus discípulos creyeron en él. Entonces, para los hijos de Dios, la gloria es de bendición, es la abundancia, son las riquezas de Dios, es el favor de Dios, pero al mismo tiempo la gloria es un juicio en contra de la maldad. Entonces necesitamos orar por el derramamiento del Espíritu Santo continuamente, como lo hizo la Iglesia Apostólica en todo el libro de Hechos. Ellos oran. Si ustedes leen todo el libro de Hechos, capítulo por capítulo, ellos siempre están orando continuamente. Buscan los momentos de oración. ¿Para qué? Para pedir por el derramamiento del Espíritu Santo, para ser llenados continuamente. ¿Y qué hacían? Predicaban el Evangelio. Así se movían los apóstoles. Oraban, se llenaban del Espíritu Santo, predicaban. Y otra vez volvían a orar, se llenaban del Espíritu Santo, predicaban. Pero lo hacían bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Acuérdense que la Biblia dice que el derramamiento es como la lluvia, temprana y tardía. ¿Y la lluvia para qué era? Para que cuando caía la lluvia sobre la tierra en Israel, la primera y la postrera lluvia, ¿para qué era? Para que primero era para el grano que va a ser sembrado, pero después
esas plantas que ya habían crecido necesitaban ese último empuje para madurar. Venía esa lluvia hacía que maduraran. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo es como para empujar, para que esa mies esté madura. Y viene el proceso de la hoz, que era cortar. Después venía el proceso de separar la cizaña, separar el trigo de la cizaña. Por eso que le estoy diciendo que es como un juicio, una crisis. Van a haber diferentes juicios, diferentes crisis, no se sorprendan, porque ya la palabra, Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, estas son las señales antes de la venida. Van a suceder todas estas cosas, pero dice, el evangelio del reino de Dios va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Pero Dios va a utilizar todas estas crisis, ¿para qué? Para que la gente se arrepienta, porque a veces la gente anda en su mal vivir y hasta que no le pasa una cosa dura, difícil, no se arrepienten. Entonces Dios permite estos juicios, estas crisis, para que se arrepientan y crean a Dios con todo su corazón. Amén. Entonces vamos a orar estos 4 puntos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que tú establezcas y derrames, Señor, ahora tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu iglesia, Señor, sobre las regiones, Señor, sobre toda carne, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tus siervos, sobre tus siervas, Señor. Soñarán sueños, tendrán visiones, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, los que están en el vientre de su madre. Que la presencia de Jehová, la presencia del Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Sea derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Padre, también derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre las comunidades, sobre las familias, sobre las iglesias, sobre las regiones, sobre las naciones y países, Señor, sobre aquellos que no te conocen, Señor. Padre, derrama tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que traiga, Señor, convicción, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que esas personas, Señor, se arrepientan, Señor, de sus pecados y reconozcan que Jesús es el Dios, el Señor y el Cristo que Dios ha enviado para nosotros, y de que sabemos de que Jesús viene por su pueblo. Maranata, el Señor viene, y de que nos estamos preparando para recibir al Rey de Gloria como una iglesia gloriosa. Dice que es una iglesia gloriosa. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Si tú no conoces a Jesús, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de mis transgresiones, de mi maldad, de mis iniquidades, de si he cometido abominaciones, engaños, mentiras, si he pecado contra el cielo y contra ti. Dios, perdóname. Y te pido que ahora en mi corazón yo reciba a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Cristo, mi Mesías. Y que por medio de su sangre, Señor, soy perdonado y recibo la justicia de Cristo para entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Señor, escribe en mi libro, en el libro de la vida, para que yo pueda morar y habitar con Dios continuamente y eternamente para siempre, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios y con su santo pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Guárdala en tu corazón, aplícala a tu vida y sigue orando por este derramamiento del Espíritu Santo continuamente. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo a ti, a tu familia, a los diferentes pastores, líderes que nos ven. Se les ama mucho, se les quiere mucho y bendiciones a todos. Dios les bendiga. Saludos.